Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo con Ojo Clínico. Estamos acompañándoles desde Uchile TV. Hoy día vamos a estar hablando de dos temas bien interesantes. Lo primero tiene que ver con la variante Omicron. Ya está en nuestro país, ¿cierto? Se han reportado una decena de casos y estamos frente a una nueva variante. ¿Cuáles son las dudas que tenemos? ¿En qué consiste? ¿Es más contagiosa? ¿Sí o no? Bueno, lo vamos a estar abordando con el profesor de la Escuela de Salud Pública, Gabriel Cavada, ¿cierto? Que nos va a estar explicando un poquito más y entregándonos más información respecto a esta nueva variante que desde la OMS, ¿cierto? Ya han advertido que es de bastante preocupación. También vamos a estar hablando sobre este síndrome del trabajador quemado, en qué consiste, es lo mismo que el estrés, puede causar otras complicaciones. Eso también lo vamos a estar viendo con una académica de la Universidad de Playa Ancha. Vamos a estar con estos dos temas, ¿cierto?, a lo largo de nuestra hora de programa. Como siempre, recordarles que ustedes pueden seguirnos a través del 11.2, señal digital en la región metropolitana, también a lo largo de nuestro país. Si están, ¿cierto?, en Coquimbo, si están en La Serena, en Copiapó, bonita esa zona de nuestro país, hay más calorcito, ¿cierto? Estamos más cerca del norte, ahí lo pueden hacer en el 2.2. Si están en el extremo sur, si están en Punta Arenas, en el 7.2 señal digital. Si están en Valparaíso, ¿cierto? O están en Rancagua, o quizás también están en Puerto Montt, disfrutando de la caleta ahí, de los mariscos, de toda la gastronomía que nos presenta, ¿cierto?, el sur de nuestro país, ahí lo pueden hacer en el 10.2. La invitación está hecha para que nos acompañen durante los próximos minutos en nuestro programa del día de hoy. Usted está viendo a esta hora con Ojo Clínico en Uchile TV. Y como ya es habitual, parte de nuestra sección, es cierto, que abre nuestro programa todos los días jueves, es nuestra nota de actualidad, un resumen de lo que ha sido la última semana en torno a la pandemia. ¿Qué pasa con esta nueva variante Omicron? Ya está en la región metropolitana, hay un paciente, ¿cierto?, que está internado, según la información que se entregó, no tiene vacunas. También, ¿qué pasa con las gestiones que se están haciendo para poder traer, ¿cierto?, fármacos contra el COVID-19 a nuestro país? Han dado buenos resultados en Europa, hay también una noticia ahí en desarrollo, y también la obligatoriedad o no de las vacunas. Hay todavía una parte importante de la población que no se ha vacunado. De esto y más nos cuenta a esta hora Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. Nuevos casos de la variante Omicron se reportaron durante esta semana. Por ejemplo, el primer caso en la región metropolitana. Según informó la Seremi de Salud, el paciente no cuenta con vacunas y está hospitalizado. Además, se trata de un hombre de 65 años. Según la primera investigación, no ha tenido contactos con personas que hayan viajado fuera del país. Continúan las gestiones para traer a Chile el primer antiviral contra el COVID-19. El laboratorio MSD se reunió con el director del Instituto de Salud Pública para presentarle un informe sobre la eficacia del medicamento y pedir información sobre los pasos a seguir para elevar la solicitud de uso de emergencia. Para lo anterior, es clave que se apruebe en Estados Unidos, donde el Consejo Asesor ya recomendó hacerlo y la venia final del FDA podría ocurrir en estos días. Otro laboratorio, Pasteur, también se citó con el ISP con el mismo fin. Hace algunos capítulos, el académico Mario Cheong nos explicó cómo se desarrolla este proceso. Todo fármaco para ser comercializado en el país requiere la autorización del Servicio de Salud a través del Instituto de Salud Pública, que es el organismo oficial que regula y autoriza la venta de medicamentos en el país. Y por lo tanto cumple exactamente la misma regulación, las mismas etapas y los mismos principios que se utilizan para la aprobación de la norma. El Comité Asesor en Vacunas analizará la obligatoriedad de la inoculación contra el COVID-19. En base al comportamiento del virus, la evolución de la pandemia, la experiencia internacional y la información local, el organismo debatirá a fin de mes si es necesario hacer mandatoria la inoculación, al menos para grupos críticos, como el personal de salud y los adultos mayores. La recomendación, que fue solicitada por la Subsecretaría de Salud Pública, se entregará durante los primeros días de enero.
estábamos, ¿cierto?, viendo esta nota que nos introduce a la conversación y nos acompaña, usted lo está viendo ahí en pantalla, el profesor Gabriel Cavada. Él es bioestadístico, epidemiólogo y académico también de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto como siempre estar con ustedes. Profesor, vamos a hablar sobre esta nueva variante, ¿no? Omicron. Partir por explicarle a quienes siguen hasta ahora nuestro programa en qué consiste, qué características tiene en particular esta nueva variante. Mira, en términos bien objetivos, todavía está en estudio esta variante. Hoy día se sabe que es un poco más contagiosa que la variante Delta. Sabemos que partió su detección, digamos, en Sudáfrica. Los sudafricanos desde más o menos un par de meses atrás han hecho una gran ola con 3 picos, esta ola, digamos, como una meseta con 3 cumbres, digamos, muy altas, y ellos detectaron entonces que la mayoría de este tapiz se debía a esta nueva variante, digamos, que la Organización Mundial de la Salud le llamó Ómicron, ¿ya? Esta cepa, esta nueva variante, salió fundamentalmente luego a Europa, y desde Europa se expandió hacia Canadá, Estados Unidos, y el caso índice que llega a Chile viene proveniente desde Ghana, ¿ah? Desde Ghana, o sea, del África para acá, que fue la persona que entiendo llegó a San Felipe, cursó una enfermedad grave, y en este momento, al día de hoy, hay 8 casos conocidos de variante Omicron, y los últimos casos ya no tienen ninguna conexión con la persona que introdujo, digamos, la variante a Chile, y por lo tanto eso es lo que se llama que tenemos transmisión comunitaria. O sea, en este momento, cuando aparezca casos con la cepa Omicron, en general ya no sabemos quién lo contagió, digamos. Y esto es justamente porque es más contagiosa, a diferencia de, por ejemplo, la variante Delta, que era la que teníamos como registrada como de las últimas, ¿cierto?, identificadas. ¿Qué pasa con esta variante? ¿Es más contagiosa? ¿Es más grave? ¿Qué es lo que puede pasar si yo me contagio con la variante Omicron? Bueno, depende quién se contagie en términos de población, depende qué población se contagie. Esta variante fundamentalmente encendió alarmas muy intensas en Europa, porque Europa en términos generales tiene una tasa de vacunación tremendamente baja si es que la comparamos con Chile. Las tasas de vacunación fluctúan europeas fluctúan entre un 30 y un 60%, mientras que en Chile ya estamos bordeando más o menos el 90% de la población vacunada. Y hay una diferencia también notable por razones sociopolíticas. Europa vacunó con las vacunas Pfizer y AstraZeneca, ¿no es cierto? Que son estas vacunas profundas basadas en el RNA mensajero, y parece ser que estas vacunas Pisola no son tan eficaces como las vacunas de virus atenuado, como fue la Sinovac en Chile, o como es la Sinovac en Chile, respecto a nuevas variantes. Y la razón es que las vacunas de virus disminuido, como la Sinovac, tienen toda la información genética del virus, ¿no? Entonces, mientras que las otras, ante cualquier variación, digamos, de la proteína Spike, la transportadora, podían ser menos eficientes. Entonces, curiosamente, en Chile estamos en un mucho mejor pie para enfrentar no solamente esta variante, sino que próximas variantes. Ya vamos a entrar en detalle por qué es de eso. Porque parece ser que el esquema de vacunación que nosotros adoptamos en Chile, es decir, 2 vacunas Sinovac y un refuerzo
con estas vacunas profundas, AstraZeneca o Pfizer, parece ser la combinación más exitosa, más eficiente a la hora ya de empezar a prevenir contagio, y por eso se puede dar esta curiosidad, llamémosle así, de que empiece a tapizarse los contagios con variante Omicron, y sin embargo la ola de contagio sea reducida, sea baja, sea pequeña, ¿no es cierto? Y no cause en términos generales ni enfermedades graves, ni mucho menos muertes. ¿Mm? Profesor, usted recién hablaba, ¿cierto?, bueno, de los contagios que tenemos con esta variante en nuestro país. ¿Cómo se explica de que los últimos casos en Chile sean personas de que no hayan salido a nuestro país, ¿cierto?, ni tengan relación con los primeros casos? Explicarle también ahí a la gente cómo se da este contagio, ¿no? Con una variante que obviamente ha encendido las alarmas, ¿cierto?, a nivel mundial, y hay bastante expectación también de cómo puede desarrollarse en nuestro país. Más adelante vamos a hablar del tema de la vacunación y la importancia también de tener los refuerzos. ¿Cómo se explican estos contagios, ¿no?, que no tienen relación quizás con el primero, que fue el que llegó a nuestro país? Lo puedes explicar fundamentalmente desde dos ejes. ¿Eh? El primero y el más obvio es que obviamente a esta persona que introdujo la cepa, ¿no es cierto?, definitivamente no fuiste capaz de buscarle todos sus contactos, y por ahí, digamos, se escapó el virus, ¿no es cierto?, y al ser esta variante más contagiosa, por supuesto, digamos, pierdes conciencia de la trazabilidad del contagio. ¿Mm? Eso es perfectamente posible. Y la otra cuestión es que en general ya nos había pasado con las cepas que ingresaron a Chile antes, fundamentalmente la Delta y antes de eso la de Manaus, ¿no es cierto? Es que no necesariamente cuando tú detectas el primer caso, ¿no es cierto?, sea ese el primer caso, ¿ya? O sea, perfectamente te puede haber ocurrido que la cepa entró antes y te diste cuenta, digamos, cuando testeaste a una persona tiempo después, ¿no es cierto? Entonces, si la cepa entró antes, no teníamos ninguna posibilidad de trazar nada, ¿no? Profesor, ¿esta variante ya superó a Delta en cuanto a cantidad de contagios, a sus características propias? Y también explicarle a quienes nos siguen hasta ahora, ¿cierto?, en este programa, bueno, que estas variantes es normal que se produzcan cambios, mutaciones, ¿cierto? Porque estamos hablando de un virus, ¿no? Bueno, depende, digamos, la variante Delta en Chile tuvo una gran cantidad de contagios, pero no tanto como la cepa de Manaus, la que produjo fundamentalmente los dos grandes brotes que tuvimos durante el año 2021, este de marzo y luego el asiago de junio, ¿no? De modo tal que si tenemos hasta ahora 8 casos conocidos, todavía no le compite en términos de número, no le compite ni a la variante Delta ni a la variante de Manaus, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que a medida que vayan apareciendo variantes, esto por una, llamémosle una especie de transacción ecológica que hace el virus con el ecosistema, ¿no es cierto? En general, lo que ocurre es que vamos a empezar a observar variaciones, mutaciones del virus, otras cepas en el futuro, y en el futuro bien inmediato, digamos, ¿no? De aquí a un par de meses probablemente, que van a aparecer otras cepas, pero esas cepas en esta transacción ecológica podrían ser eventualmente más contagiosas, pero lo interesante es que deberían producir enfermedades más leves y, por supuesto, menos muerte, menos letalidad asociada a estas nuevas variantes. Por eso te decía que esta es una transacción ecológica, o sea,
el virus pide quedarse a cambio de causar menos daño, por decirlo así. ¿Cuál es el rol que cumplen acá las vacunas, profesor Cavada? ¿Cuál es la respuesta que hemos tenido también en torno a esta variante? Estamos hoy día con un proceso de vacunación bien importante, están las vacunas de refuerzo, todo indica que vamos a tener que seguir, ¿cierto?, año a año quizás colocándonos estos refuerzos. La importancia, ¿no?, el llamado también a que esta protección sirve las vacunas. Claro. Creo que lo hemos hablado otras veces, pero nunca está de más dejarlo claro, olvidar esto, que el objetivo principal de las vacunas es primero restarle gravedad a la enfermedad, ¿sí? Y si le restamos gravedad a la enfermedad, por supuesto que vamos a lograr que la letalidad de la enfermedad sea bastante mínima. El objetivo ya más bien secundario de las vacunas, si bien es secundario, pero no tenemos por qué abandonarlo, digamos, es que logremos vacunas que sean más eficaces ahora para prevenir contagios, ¿cierto? En la medida de que logremos que las vacunas eviten contagios, también vamos a tener un control pandémico eficiente, y tal como tú señalabas, muy probablemente durante el año 2022 vamos a tener que replicar probablemente el plan de vacunación que tuvimos el año 2021. Esto significa que para la masa de la población tener 2 dosis de vacuna basada en virus inerte, como era la Sinovac, y posteriormente un refuerzo basado en estas vacunas profundas, ya sea Pfizer o AstraZeneca. Lo hemos dicho a lo largo de nuestros capítulos, ¿cierto?, la importancia de vacunarse y seguir también todas las otras medidas, ¿cierto?, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, porque la pandemia sigue entre nosotros. Hablábamos recién, profesor Cavada, sobre estas mutaciones, ¿no?, estos cambios que va teniendo este virus. ¿Cuál es el futuro del coronavirus? ¿Va a seguir así mutando constantemente, indefinidamente? ¿Tenemos en algún momento la luz de que esto se va a terminar, o vamos a tener que acostumbrarnos, ¿cierto?, a seguir con estos cambios en nuestras rutinas diarias, ¿cierto? Bueno, si este virus repite la historia, digamos, de los otros coronavirus, mira, buena parte de las enfermedades respiratorias de origen viral, por no decirte todas, digamos, pero digamos buena parte, que se producían en la época prepandémica, ¿no es cierto?, son producidas por virus que son de la familia de los coronavirus, ¿ya? Lo que pasa que el SARS-CoV-2 fue un miembro de esta familia bastante aventajado, bastante más perfeccionado en términos de la capacidad de daño que tiene. Pero imaginemos que nos remontamos, ponle tú, al invierno del año 2019, donde tenemos una persona que estaba cursando una enfermedad respiratoria de origen viral y leve, ¿no es cierto?, y leve, y a esa persona le hubiéramos podido detectar qué virus qué virus específico de la familia del coronavirus lo estaba atacando, y pudiéramos, una vez que hubiéramos identificado ese virus, mirarle la historia, por ejemplo, qué es lo que hacía ese virus hace 30 o 50 años atrás, nos habríamos dado cuenta probablemente que era un virus tremendamente letal, tremendamente dañino, que en este proceso de transacción ecológica se empezó a volver paulatinamente menos agresivo. Entonces, este bicho debería hacer lo mismo. O sea, las mutaciones que empecemos a ver en el futuro y que vayan plagando, ¿no es cierto?, los contagios, deberían ser virus del SARS-CoV-2 cuyas mutaciones se hagan cada vez menos dañinas, digamos. Ahora, si tú me preguntas cuánto podría durar la epidemia, y uno se refiere solo a la historia,
solo a la historia, porque la verdad es que es una respuesta bienaventurada, digamos. O sea, lo único que uno podría hacer es mirar la evidencia comparada que tiene con otras epidemias de este estilo. Pero, por ejemplo, la gripe española, ¿no es cierto?, de la de 1917, claro, no habían vacunas, pero la posibilidad de movilización, de circulación del virus era bastante más limitada, digamos. La gente se movilizaba en barco, duraba mucho tiempo el viaje, ¿no es cierto? La comunicación, perdón, el transporte de las personas era infinitamente menos inmediato que como es hoy día, digamos, ¿cierto? Pero con todo, y te insisto, sin vacuna y con todas estas cosas, la gripe española estuvo presente 10 años en la humanidad. Y si nos vamos a la última gran epidemia conocida, por lo menos aquí en Chile, de enfermedad respiratoria, tú lo recordarás, la famosa H1N1, la famosa gripe porcina, ¿no es cierto? Que apareció en Chile el año 2009, siendo bastante más inocuo que esta, ¿no? Si uno hace un poco recuerdo, hubo muchísima alarma, muchísima sobredimensión de alarma para el H1N1 y sin embargo no causó los estragos que se creía que iba a causar. Pero de nuevo, los contagios partieron el año 2009 y el último contagio registrado fue el año 2019. O sea, de nuevo, tenemos más o menos un ciclo que es de una década. Lo que ocurre con esta epidemia del COVID-19 es que, por supuesto, vamos a tener 2 o 3 olas bastante asiagas, la del 2020, ¿no es cierto?, la del 2021, que en Chile por lo menos fue casi 3 o 4 veces más potente en términos de infectados y de muertos, etcétera, etcétera, respecto a la ola del 2020. Y es completamente esperable, digamos, que en este invierno, ¿no es cierto?, de nuevo tengamos una ola en términos de números bastante comparable a lo que ocurrió en junio de este año, pero deberíamos esperar una curva de muertos, de muertos incidentes y de uso de camas UCI debida, te insisto, al COVID-19 bastante más disminuida porque tenemos estos dos factores o estos dos ejes, ¿no es cierto? Uno, gran población vacunada y ojalá que se mantengan estos grandes números, y por otro lado, digamos que las mutaciones que vamos a observar en el futuro deberían presentarnos virus menos agresivos progresivamente. Al punto que, y ojalá sea así, ¿no es cierto?, que de aquí a unos 2 años más, si bien vamos a tener COVID-19 presente, pero en términos de número y en términos de daño que hace, la epidemia ya sea una anécdota, una mala anécdota. Así es parte de lo que esperamos todos. De hecho, solo como dato, hace algunos días revisando ahí parte de la prensa, científicos de Europa, justamente en Europa hablaban de que posiblemente estemos ya como en este principio del fin, ¿cierto?, de la pandemia, porque justamente esta variante ya tiene otras características, es más llevadera, está el proceso de vacunación, que si bien no es homogéneo en todo el mundo, hay países que lamentablemente, ¿cierto?, por recursos, por acceso, no tienen la cantidad de vacunas que, por ejemplo, hemos tenido nosotros a disposición acá en Chile. Poco a poco, ¿cierto?, se va haciendo más llevadera la situación, también la población está también tomando medidas, se hace más llevadero, digo, ¿cierto?, esta pandemia que tantos cambios nos ha generado. Solo el cierre, muy cortito, profesor, recomendaciones pensando en que la próxima semana es Navidad, viene Año Nuevo, a que la gente siga cuidándose, ¿cierto?, y a mantener los resguardos. Mira, fundamentalmente las medidas de autocuidado hay que seguirlas reiterando, ¿no es cierto? El uso de las mascarillas bien puestas, el lavado de manos,
la ventilación intradomiciliaria, que en esta época afortunadamente incluso se puede exagerar, digamos, con las corrientes de aire intradomiciliaria, por lo menos en la zona norte y central, digamos, ¿no es cierto? Seguir insistiendo en el eje vacunal, que es fundamental, ¿no es cierto? A quienes vivimos en los centros urbanos, que no nos dé pereza ir a ponernos la tercera dosis, y aquellos que viven en sectores rurales donde les cuesta movilizarse a los vacunatorios. Yo creo que ahí el Estado tiene que hacer el gran esfuerzo solidario de ir a esas personas, ¿no es cierto?, y vacunarlas, ¿sí? Es bien esperable, además, digamos, que probablemente, y ojalá no ocurra, pero es esperable que por Navidad, por fiestas de fin de año, tengamos un pequeño rebrote, pero muy controlado. Pero también se nos vienen las vacaciones, y como la elección de la política de controlar la epidemia es vía vacunal, yo creo que definitivamente tiene que haber una muy fuerte fiscalización, una fiscalización muy eficaz en términos de la movilidad que se va a producir en el verano por el hecho de las vacaciones, ¿no es cierto?, que se fiscalice la vigencia, digamos, del pase de movilidad. O sea, que efectivamente no se puedan hacer viajes interregionales en transporte público si es que tu carnet de movilidad está inactivado, que efectivamente no puedas acceder a los sitios de esparcimiento, restaurantes, discotecas, bares, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, eso es fundamental, digamos. Así es, ahí está parte del llamado que hace Gabriel Cavada, bioestadístico, epidemiólogo y también académico de la Escuela de Salud Pública, que nos ha estado acompañando durante el programa del día de hoy. Profesor, muchísimas gracias por todo lo comentado, lo conversado en nuestro espacio con Ojo Clínico. Que le vaya muy bien, muchas gracias. No, como siempre es un placer colaborar con ustedes, así que un abrazo grande y un saludo a todas las personas que nos ven. Pues. Gracias, que le vaya bien. Chao, chao. En nuestro ciclo con Ojo de Especialista nos ha estado acompañando durante las últimas semanas la académica de la Escuela de Salud Pública, la profesora Olga Toro. Hemos estado revisando con ellas en este ciclo, ¿cierto?, ya por más de 4 semanas, distintos temas que tienen que ver con salud mental. En el caso de hoy día, ¿qué señales muestran si alguien está, ¿cierto?, cayendo en una adicción, ya sea de drogas, de alcohol o de pastillas? Es parte de lo que nos responde en nuestra sección con Ojo de Especialista la académica Olga Toro. Bueno, en general las personas que empiezan a tener un consumo más frecuente, abusivo, incluso problemático frente a distintas drogas legales o ilegales, podemos observar un cambio de conducta. La persona puede estar más irritable, más aislado o con una conducta más excesiva, ¿no? Más acelerado. Nos puede referir que está durmiendo poco, que está durmiendo mucho. Nos podemos dar cuenta que tiene un cambio en su hábito alimenticio, o sea, dejó de comer o está con un deseo de comer muy impulsivo, es decir, hay cambios físicos, la dilatación de pupilas, la sudoración, son cambios físicos, pero también podemos observar cambios del ánimo, ¿cierto? Estas fluctuaciones de ánimo, irritabilidad, o baja de ánimo, que no necesariamente es una tristeza, pero hay una baja de ánimo. Y también podemos observar algunas conductas, ¿no? Conductas, por ejemplo, de empezar a mentir, de tener esta idea de que tiene una vida o guarda secretos, o incluso empezar a robar. Pueden ser conductas que nos manifiesten que la persona está con algún problema en el consumo de sustancias. Por supuesto hay que acercarse siempre en estos temas, es importante, como decimos los chilenos, que no te pasen goles, ¿no? Es decir, hay que confrontar de manera tranquila las situaciones, es decir, me doy cuenta que te está pasando algo y esto no es bueno para ti, hablemos de esto, ¿no? Entonces
es importante abrir una puerta para que esa persona pueda buscar ayuda. Y con esta interesante información que nos entregaba ahí la profesora Toro, los quiero invitar a que hagamos una muy breve pausa para que sepan también qué más tiene nuestro canal Uchile TV. A la vuelta vamos a hablar con un especialista sobre el cansancio que tienen los profesionales de salud, los trabajadores en general, ¿cierto? Este síndrome del trabajador quemado. De eso y más a la vuelta, no se separe, ya regresamos. Y estamos de vuelta en nuestro capítulo, estamos ya casi terminando este año 2021, ha sido un año bien intenso, ¿cierto? Pero aquí en Con Ojo Clínico siempre hemos estado acompañándoles, entregándoles información en torno a la pandemia y también en torno a temas de salud. ¿Ha escuchado usted sobre el síndrome del burnout o este síndrome del trabajador quemado? Es parte de lo que nos va a explicar en la siguiente nota, una nota bien cortita pero bien completa que nos entrega Francisco Contreras para introducirnos al tema que vamos a abordar con la especialista. Escuche, mire. El concepto síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado comenzó a acuñarse en la década de los 70 en Estados Unidos y se refería a personas que habían perdido la energía, se desmotivaban o comenzaba a faltarle el interés al trabajo, pudiendo llegar incluso a la ansiedad y la depresión. Según Herbert Freudenberger, uno de los principales impulsores de este concepto, el burnout es como una sensación de fracaso y una existencia agotada o gastada que resulta de una sobrecarga por exigencias de energías, recursos personales o fuerza espiritual del trabajador. Según la Organización Mundial de la Salud, por ahora se trata de un fenómeno ocupacional y no una condición médica que surge como resultado de un estrés laboral crónico que no ha sido manejado exitosamente. En Chile, este tipo de trastornos ocurre con frecuencia. Según datos de la última encuesta Ipsos Global Country Average, dados a conocer en abril del 2021, nuestro país es el segundo con mayor percepción del deterioro de la salud mental, precedido solo por Turquía. Otro dato es que a mediados de año, Elige Educar informó que un 77% de las y los profesores afirmaba estar estresado o muy estresado, particularmente considerando el contexto de pandemia. Ahí estaba la nota de Francisco Contreras y seguimos nosotros con la entrevista. Nos acompaña Lilian Pérez Loesar, ella es doctora en Neurociencia Cognitiva Aplicada, académica de la Universidad de Playa Ancha. Además, forma parte de la mesa técnica que asesora al Senado, trabaja ahí, ¿cierto?, con los parlamentarios. Nos va a contar también de eso un poquito más ahí la profesora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Profesora, nosotros feliz de que usted nos acompañe. El tema puntual tiene que ver hoy día con este síndrome del trabajador quemado. ¿En qué consiste? ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a esta situación en particular? Bueno, lamentablemente el burnout se conoce, pero no fuertemente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se confunde con el estrés. Y el síndrome del trabajador quemado tiene que ver con esta sobrecarga laboral o educacional, ojo, que no solamente para el trabajador me refiero al salariado, ¿no?, sino que cualquier persona que está constantemente teniendo que cumplir una serie de metas. Entonces, es una persona que vive un estrés, una situación de tensión, de cumplimiento de metas, y llega un minuto en que ya no puede más. Y ese cansancio físico también se provoca a nivel emocional. Entonces, la persona no solamente se siente que no tiene competencias, capacidades físicas, sino que además emocionales, y muchas veces se cuestionan el mantenerse en ese trabajo, y es ahí donde corremos el riesgo, y ahí es donde yo invito también a hacer el análisis de muchas personas que abandonan las carreras educacionales, ¿no?, los estudiantes de la universidad, que abandonan sus estudios pensando, como dicen coloquialmente, ¿no?, que no tienen dedos para el piano. Y finalmente no ese es el problema, sino que hay un agotamiento de haber rendido pruebas, exámenes, y ahí es donde también la universidad se tiene que hacer cargo frente a la forma de demandar el desempeño o las competencias del estudiantado. O sea, hay varias cosas, ¿no?, alrededor del burnout, pero
finalmente, como para concluir la primera idea, es que hasta hace muy poco se hablaba, pero no se había incluido dentro de los desórdenes o patologías asociadas a la orden mental. Sin embargo, el CIE-11 se autoriza y la OMS reconoce el burnout como una patología propia de salud mental. De hecho, a partir de enero del 2022 va a estar inscrito dentro de las patologías asociadas a salud mental. Algo muy necesario, muy interesante también. Y claro, nosotros hemos escuchado este concepto, esta palabra a raíz de la pandemia, ¿cierto? De lo que ha ido pasando con los equipos de salud. ¿Qué causa que se produzca este síndrome, ¿cierto? Este desgaste profesional, la sobrecarga, el estrés, son múltiples los factores. ¿Qué es lo que la causa finalmente? Bueno, son muchos los factores en realidad, pero cuando hablamos de burnout, hablamos de un síndrome en el ámbito laboral. O sea, esa es la distinción grande, digamos, del resto de los estreses, llamémosle así, ¿no? El burnout está asociado al final, o sea, la persona primero vive el estrés, y al final ya de este estrés es cuando viene ese agotamiento físico y mental, que se llama burnout, pero asociado, insisto, al ámbito laboral o de rendimiento académico. No tiene que ver con conflictos familiares o con conflictos de salud o con conflictos de otra índole, que también provocan estrés. Pero cuando hablamos de burnout, hablamos solo del ámbito laboral o académico asociado a rendimiento. Perfecto. Profesora, ¿y ahí qué síntomas tenemos que identificar o encender nuestras alertas, ¿cierto? Y decir, aquí algo está pasando. La distinción yo creo que se hace fundamentalmente en el estilo de comportamiento al final, es decir, generalmente cuando la persona tiene estrés viene primero un apagamiento físico, ¿no? Esta sensación de cansancio, de que no alcanzo a llegar, de que me quedo dormido, de que no estoy cumpliendo. Pero en el caso del burnout, además de tener esa sensación de fatiga física, es una fatiga emocional. Entonces, ¿qué hace la persona como contrarrestar? Es poner un distanciamiento emocional con el trabajo. Es decir, no me interesa lo que pase con el trabajo, no me importa si no llego, si me despiden mejor para mí. O sea, hay una sensación como de negación frente a la posibilidad de continuar en ese trabajo. Y muchas veces, lamentablemente, la persona empieza a cometer más faltas, más fallas, porque la finalidad que hay a la base es que lo despidan. O sea, ya es tanto la pérdida de interés por ese trabajo en particular que empiezan a tener conductas negligentes, sin caer, digamos, en la negligencia que podría ser despido por causa justificada, pero empiezan a generar acciones de rebeldía, de enfrentamiento a la jefatura, con la idea que tiene a la base de que lo despidan, porque lamentablemente vivimos en un país en el que si me despiden yo recibo indemnización, si no me despiden yo no recibo nada. Entonces yo no me puedo despedir, al menos que, bueno, existe el autodespido, ¿no? Pero por condiciones muy específicas. Pero empiezan a generar conductas de verdad que muchas veces caen en el riesgo laboral. Es decir, cometer negligencia para que sean factores para el despido, o en enfrentamientos verbales. O sea, empieza a haber una suerte de ironía, ¿no? Hay un descuido de la relación con el otro. Entonces, habla, incluso hay literatura que habla de descaro, o sea, se vuelven agresivos, violentos. Entonces, de ahí la importancia a tener resguardo, o sea, la prevención es fundamental. Estamos despejando aquí en la conversación varios mitos, ¿cierto? Verdades en torno a este síndrome, a este concepto. ¿Cuál es la diferencia con un estrés o con una depresión? ¿Se pueden confundir esto o no? ¿Es clínicamente muy identificable, ¿cierto? Un burnout. O sea, sin duda se pueden confundir, por supuesto, porque finalmente todo le pasa al ser humano. O sea, porque además, profesor, es muy común que uno dice, no, estoy estresado. Como que la palabra estrés ya hoy día se ocupa como para cualquier situación y realmente hay cosas más profundas, ¿no? Que están pasando y no es un simple, bueno, no, el estrés no es simple, pero no es, no se encasilla en un concepto solamente. Claro, lo que pasa es que el concepto estrés, si nos vamos a la etimología, significa el enfrentamiento, ¿no? El enfrentarse a. Y hay un eustrés, que es un estrés adaptativo, porque finalmente el estar en un estado de alerta
me permite responder a las demandas del medio. Ese es un estrés, entre comillas, sano, el eustrés. Pero también está el distrés, es decir, este enfrentamiento constante que me tiene en alerta, pero que me sobrepasa. Y entonces empiezo a generar conductas desadaptativas y además mi organismo empieza a responder inadaptadamente. Por ejemplo, empiezo a tener problemas de dormir, empiezo a generar algo que se llama cortisol, empiezo a tener colon irritable, empiezo a generar como angustia, no quiero participar de esto, y empiezan a generarse una serie de cambios morfológicos también, ¿no? Entonces empiezo a comer más, porque la ansiedad la puedo de alguna manera controlar a través de la comida, duermo menos, por lo tanto al otro día estoy con mayor fatiga. O sea, hay una serie de conductas y de cambios comportamentales y biológicos alrededor del distrés. Insisto en la distinción. Pero el estrés me lo pueden dar cualquier situación que me obliga a estar en estado de alerta permanente. Llámese una situación familiar, que mi familia, que me haya pasado algo, que lo entraron a robar, que hay estrés postraumáticos que se llaman, ¿no? Que este estado de alerta después de una situación álgida que me tocó vivir. Pero cuando hablamos de burnout, hablamos solamente de un agotamiento al final, solo que tiene relación con mi demanda, ya sea laboral o educacional. Es decir, hay un otro que me ha demandado de manera constante un rendimiento. Y este rendimiento lo traté de alcanzar durante los primeros meses, durante medio año, y la fatiga hace que mi cuerpo ya no me responda y me enojo con esto. Y al enojarme con esto me puedo volver hasta beligerante, me puedo volver agresivo. ¿Por qué? Porque me estoy defendiendo. Recuerden que el miedo es una de las, digamos, emociones básicas del ser humano para poder enfrentar cualquier peligro. Y el enojo es la segunda forma de responder, que sería la rabia, ¿no? El ataque, que es otra forma también adaptativa de responder frente a un ataque. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona pierde un poco la noción de la autorregulación emocional y se vuelve agresivo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, oye, que una persona, no sé, se cruzó por delante y el otro agarró a batazos el vidrio y rompió espejo. Oye, El Día de Furia, esa famosa película, ¿no? Ahí uno se va dando cuenta cómo el estrés me puede llegar a sobrepasar a tal nivel de yo volverme violento y agredir, cosa que jamás quizás habría hecho en otro momento. Y esa desregulación es la que nosotros tenemos que aprender a controlar. Exacto, profesora. Bueno, por interno, es cierto, nuestro editor Aldo Vidal nos manda una información que salió hace poquitos días, hace 2 días atrás, ¿cierto? Justamente en Tailandia, que habría que investigar, ¿cierto? Si tiene esto que ver con una posibilidad de este síndrome, ¿no? Pero que hizo explotar intencionalmente la bodega en la que ella trabajaba, ¿cierto? Y lo hizo por venganza en contra de su jefe. O sea, de repente ella también estaba frente a una situación, de hecho hay videos y todo y muestran esta explosión en Tailandia, ¿cierto? Una mujer de 38 años que fue detenida y que ella explicó que sí, que ya lo había hecho de manera intencional. Podría quizás ser también un caso, ¿cierto?, de un burnout así ya a un nivel máximo, donde, como decía usted, entran en situaciones de violencia bien fuertes, bien radicales. Quería sumar también a la conversación cómo reacciona el entorno laboral o cómo debería reaccionar. ¿Existe conciencia hoy día en los equipos, cierto, de trabajo de esta situación, de que un trabajador puede llegar a experimentar esta situación, cree usted? Mira, lamentablemente yo hago un análisis revisando un poco la historia de la salud mental acá en Chile. Trabajé en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo, por lo tanto de alguna manera también he estado de cerca con el mundo de la salud mental y de la enfermedad mental. Nosotros como país no hemos apostado mucho a la salud mental. Tenemos que reconocer que somos los parientes pobres económicamente. Siempre lo que más se deja a un lado es la salud mental, y vemos la condición de los chilenos. Nosotros somos un país que lidera el índice de suicidio adolescente, tristemente. Y también lideramos la depresión en el mundo, o sea, tenemos esos rankings. Entonces de ahí es que como chilenos nos tenemos que hacer cargo de lo que nos pasa. Y creo que lamentablemente también, yo de hecho lo comenté ayer en otra entrevista, yo creo que lamentablemente hay una industria farmacológica que profita a partir de enfermos mentales, ¿ya? Entonces
claro, si yo trabajo apoyando la salud mental, medidas preventivas, trabajar en las escuelas, en la autorregulación emocional. ¿No? El año pasado hicimos un trabajo muy lindo con estudiantes de psicología de la Universidad de Playa Ancha, donde apoyamos a un colegio de manera remota en manejo y autorregulación emocional. Y trabajamos con los profesores, con algunos apoderados y con los niños que estaban más conflictuados. Fue un trabajo muy bonito, porque finalmente esos niños lograron recuperar sus notas y lograron llegar a fin de año, esos padres pudieron acompañar el proceso en plena pandemia, y esos profesores también tuvieron instancias de autocuidado y de manejo de la emocionalidad frente a todo esto nuevo que estábamos viviendo. Entonces yo creo que aquí eso nos deja como un espacio para ver que tenemos que trabajar, primero que tiene que ser un trabajo colaborativo, es decir, la organización, por supuesto que tiene que trabajar formas preventivas, pero también las universidades tienen que acercarse a la organización, y la organización también a su vez tiene que pedir esta vinculación con las organizaciones que trabajan en el área. Entonces, y no entregarle toda la carga a la salud, a los ministerios de salud, a los servicios de salud, porque están colapsados. Entonces yo creo que también las organizaciones tenemos que hacernos cargo, la sociedad civil, también nos tenemos que hacer cargo de lo que nos ocurre y no dejárselo a los profesionales solamente, porque yo creo que la salud mental es algo que nos traspasa más allá de las competencias académicas. Yo creo que toda la persona, y si usted hace una encuesta, yo le voy a asegurar que casi el 99.9 va a decir que quiere ser feliz y estar sano mentalmente. Entonces, todos tenemos el mismo propósito, pero ¿por qué no se logra? Porque no hay una articulación entre las distintas organizaciones y de las distintas avenidas, llamémosle académicas, laborales, ¿se entiende? Entonces yo creo que ahí una invitación a que conversemos de cómo hacer, digamos, más que de sancionar lo que está mal hecho, porque hay muchas cosas mal hechas, pero miremos para adelante. Yo creo que mirar positivamente, y el concepto de salud mental, lamentablemente, gracias a todas las situaciones que han pasado, ya está sobre la mesa. Antes ni siquiera se ponía en la mesa, porque todo el mundo tenía temor, y decir que ir a un psicólogo era decir voy a un loquero, ¿ah? Y nadie se atrevía a ir pensando en que podían encontrarle algo, como que fuera así un tumor, ¿no? Ay, no, yo no voy a ir porque capaz que me encuentren algo. ¿Y qué tiene que te encuentren algo? ¿Quién no tiene algo? Está bastante estigmatizado, claro, el hecho de ir a un psicólogo, buscar terapia, y me quedo con esto que plantea usted, ¿cierto? Esta idea a fuerza de conversar, o sea, si yo no me siento bien, es natural, es normal, ¿cierto? Además en el contexto de los últimos años que nos han tocado vivir a todos, ¿cierto? Por igual, de mayor exigencia, con esta incertidumbre de una enfermedad, ¿cierto? Nueva o la pandemia misma, ¿cierto? Del COVID-19. Obviamente nos hace, ¿cierto? Replantearnos ciertas situaciones, rutinas y todo, y hay que conversar, buscar ayuda, y esto también que plantea usted de que tiene que ser desde un punto de vista y un enfoque multisectorial, ¿no? De que tenemos que entre todas y todos, ¿cierto? Contribuir desde las distintas áreas, las distintas expertices también, para poder abordar este tema como la salud mental y sus distintas aristas. Tenemos una consulta, profesora, que nos llega a través de nuestras redes sociales, que está apareciendo ahora en pantalla, es a través de nuestra cuenta en Instagram, @UchileTV, y nos consulta Daniel Bartz, @Daniel Bartz, dice: ¿cómo plantean los jefes que uno está estresado o desmotivado en el trabajo? A raíz de lo mismo que estábamos hablando, ¿cierto? De atrevernos, de conversar, y que no se nos vea como un mal trabajador, ¿cierto? Si yo digo, ¿sabes qué? Algo me pasa, no me siento bien. ¿Cómo plantearle a una jefatura una situación así, digo? Bueno, yo creo que lo primero es hacerte sentido que realmente te encuentras mal, y que la mejor opción es conversar con la jefatura. Yo creo que muchas veces nosotros somos los que nos ponemos las trabas. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y qué le voy a decir? Y finalmente a veces uno va con el jefe y uno le cuenta la situación, y el jefe lo va a entender perfectamente. O sea, somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Ahora, la jefatura debiese tener, digamos, de alguna manera, subsidiado por estas mutuales, programas de salud mental. Por ejemplo, el burnout lo ha trabajado muy bien distintas mutuales, no quiero nombrar alguna en particular. Entonces, esto no es algo nuevo, sin embargo, ahora se ha visibilizado más justamente por el desorden social, por la situación de tener tanto cambio laboral. Hay muchas empresas que han cerrado,
Y eso ha generado también un costo emocional profundo en las familias. Entonces, obviamente la persona, y también el cierre de los colegios, muchas personas tuvieron que ver qué hacían con sus hijos, fueron a trabajar con hijos. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que y a un jefe, uno antes de verlo como jefe, tiene que verlo que es una persona que a lo mejor está viviendo cosas muy parecidas a uno. No lo puede ver como un extraterrestre, porque no es un extraterrestre. Es una persona que está viviendo la pandemia igual que nosotros. Entonces, la distancia muchas veces la ponemos nosotros. Y sin faltarle el respeto, sin nada, pero pedirle una entrevista y decirle, ¿sabes? Yo necesito hablar con usted. Entonces, esa posibilidad, buscarla, antes de decir, no, que me va a escuchar, o ponernos nosotros mismos las trabas, gestionar y ver cuál es el resultado. Y yo le digo que a uno es asombroso la cantidad de soluciones a veces que uno puede conseguir con las mismas jefaturas. Porque para un jefe, y les digo, yo he sido jefa, por lo tanto se lo puedo decir digamos, con visión. La peor situación que nos puede ocurrir es que la persona se vaya. ¿Por qué? Porque nosotros, los jefaturas, hemos generado instancias, un gasto de entrenamiento, de adecuación, de que la persona se cumpla con el ritmo de lo que se ha establecido. Entonces, la peor inversión es que un empleado se vaya. Pero para que el empleado se sienta valorado, primero se tiene que validar a sí mismo. Entonces, yo insisto, conversar con el jefe de una manera directa. Decirle, mire, yo necesito que usted me dé 10 minutos. Y en 10 minutos planteárselo. O sea, porque insisto, para un jefe, la peor cosa que puede ocurrir es que se vaya un empleado. Profesora, me quedo con esto que decía usted y yo sé que nuestros televidentes también les tiene que haber pasado lo mismo. Muchas veces uno se planifica, cómo lo voy a plantear, ve distintas aristas, la forma, la estrategia de ir y abordar a la jefatura, ¿cierto? Y de repente la respuesta es muy breve y es justo lo que nosotros esperábamos y es como, claro, es más simple a veces de lo que uno piensa, o sea, atreverse a ir, plantear la situación, ¿cierto? Y ver cuál es el camino que se puede seguir, no esperar hasta el final, ¿cierto? Cuando ya la situación pueda estar más complicada. Preguntarle, ¿hay algunas carreras que puedan ser como más... quizá más fácil caer en una situación de un síndrome de este tipo, ¿cierto? ¿O hay algunas situaciones más extremas, como cuáles, por ejemplo? Bueno, generalmente todas las profesiones asociadas con atender pacientes, clientes, estudiantes, es decir, que implica una demanda emocional. Porque cuando yo interactúo con un otro, no solamente pongo a disposición mis conocimientos técnicos de la profesión, sino que además pongo mis habilidades blandas, mi comunicación no verbal. Quiero intentar ponerme de acuerdo con el otro desde el pensamiento del otro. Entonces hay un desgaste energético, llamemos, mayor cuando me tengo que adaptar a un otro humano que cuando me tengo que adaptar con una máquina, por ejemplo. Entonces, todas las profesiones o todos los trabajos que involucren atención de público son mucho más desgastantes, sin duda, que el trabajar a lo mejor con una rutina o con una maquinaria. No desmerezco el trabajo de maquinaria, pero la maquinaria es más simple porque simplemente tengo que aprender a operarla. Sin embargo, cuando yo atiendo a un otro, cada ser humano es un ser individual, aunque yo esté generando la misma acción de venta, por ejemplo, no sé, de celulares, por llamar algo. Pero cada persona viene con su propio requerimiento, cada persona viene con su propia realidad económica, cada persona viene con su propia realidad de manejo, de uso. Entonces, yo me tengo que poner a disposición de las características del otro para llegar a un consenso. Lo mismo ocurre cuando es un profesional de la salud. Viene un sufriente, pero no solamente atiendo al sufriente, sino que también atiendo a la familia, también atiendo a sus características de patologías paralelas. Por ejemplo, no es lo mismo que venga una persona con depresión, por decirle algo, ya dada mi expertise, ¿no? Que venga con depresión, que además tenga un hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo lo más probable es que esté gatillando en su estado depresivo. Entonces, además, tengo que manejar otras condiciones. Y no es lo mismo que esa persona venga sola, que venga con una familia detrás que lo está pasando mal. Entonces, van muchos involucrados al final dentro de una sola característica o dentro de una sola solicitud.
Lo mismo con un profesor tiene que atender al niño, tiene que atender a la familia, tiene que atender la realidad del niño, porque nosotros no sacamos nada con decirle, pero mira, conéctate si resulta que no tiene internet en la casa. O no le podemos decir, mira, estudia esto para mañana si no tiene el libro, o no tiene las condiciones mínimas hasta de luz, llamémosle así, ¿no? Entonces, por eso es más desgastante, porque tiene que ver con el ponerme de acuerdo con otro, que también otro ser dinámico, como yo. En cambio, una máquina es estática. No sé si hago la distinción. Sí, no, completamente, queda clarísimo. Nos quedan 2 minutitos para cerrar la entrevista. No queremos sin antes, ¿cierto?, que nos entregue recomendaciones, qué podemos hacer para evitar caer en una situación, en un síndrome como este, ¿cierto?, en nuestro día a día. Fundamentalmente, organizar mis días, organizar mis tiempos. Y si me piden cosas para ayer, decir, lo siento, me lo pediste para ayer y ayer ya fue. Yo voy a poder cumplir dentro de los plazos que yo puedo. Y si me piden algo, yo tengo que ser bastante honesta como para decir, esto lo voy a poder sacar de aquí a 2 días. Y decir, mira, yo lo puedo sacar pero en 2 días. Es que no, es que necesito antes. Es que es lo que te puedo decir, 2 días. Y no transar en eso, porque en el fondo si yo transo contra mí misma, yo misma me estoy boicoteando. Porque ¿qué pasa? Que si yo tengo que cumplir algo de la cual no tengo los tiempos, los voy a sacar de mí misma, de mi horario alimentario, de mi dormir, es decir, yo misma me estoy haciendo tropezar. Cada uno tiene que saber cuánto calza. Yo sé cuánto calzo, yo sé cuánto puedo y cuánto no puedo. Más de eso es ser honesta, es decir, no puedo. Oye, pero es que, pucha, lo siento, si te sirve con 2 días, fantástico. Pero si no te sirve con 2 días, a lo mejor incorporar a alguien más, para que entre 2 lo saquemos en un día. Pero yo no me puedo hacer cargo de las demandas del otro. Me tengo que hacer cargo de mis propias demandas. Y yo creo que en eso hay que ser súper honesto con uno mismo. Poner límites también es cierto. Es parte importante, y no solo en lo laboral, sino que también en distintas situaciones de nuestra vida diaria. Profesora, le queremos agradecer estos minutos por ser parte de nuestra comunidad hoy día en Con Ojo Clínico y abordar este tema que es bien relevante, ¿cierto? Si alguno se siente identificado, conversar, buscar información, es parte también del objetivo de Con Ojo Clínico, de aportar con todo el contenido necesario. Le agradecemos por estos minutos, por acompañarnos, que le vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y cualquier necesidad yo estoy acá para poder ayudar a la comunidad. La vamos a invitar nuevamente, no tenga duda. Muchísimas gracias, que le vaya bien. Hasta luego. Y como siempre en nuestro programa tenemos el dato de utilidad. En el día de hoy el llamado es a donar sangre. Hace algunos días se hizo un llamado a donar sangre de manera urgente desde el Centro Metropolitano. Obviamente con la pandemia mucha gente dejó de participar en esta campaña altruista, ¿cierto? Que es gratuita, que uno va voluntariamente, ¿cierto?, a ser parte de la donación de sangre. A través de estas transfusiones podemos ayudar en múltiples situaciones a recién nacidos, a madres, ¿cierto?, en situaciones de maternidad, a personas mayores, a pacientes también con enfermedades graves, a personas que han sufrido algún accidente. Son múltiples las ayudas que podemos entregar a través de un acto tan simple como la donación de sangre. Los requisitos: ser mayor de 18 años hasta los 65, estar obviamente en una condición sana. En el caso de las mujeres pueden donar hasta 3 veces o los hombres 4 veces al año. Si quieren más información pueden ingresar al sitio que está apareciendo aquí en pantalla, que es donasangre.minsal.cl. Ahí tienen información, ¿cierto?, donde pueden recurrir, los horarios, ¿cierto? Es bastante expedito, a uno le hacen llenar un formulario, ¿cierto? Le hacen un par de preguntas para ver si está tomando algún medicamento especial que no vaya a interferir en la calidad de la sangre que nosotros entreguemos para quienes la van a recibir. Y también de la mano de esto queremos aprovechar de hacer un llamado a quienes están en el sur de nuestro país. Si usted está en Chillán, usted está en Concepción, se requiere sangre, ¿cierto?, donación de sangre para un niño muy pequeñito que está con leucemia, esto en la región de Ñuble. Se trata de Emilio, ahí está apareciendo en pantalla también su información. Pueden hacerlo a través del Hospital de Chillán, también a través del Hospital de Concepción
Concepción, donar sangre es donar vida. Ayudemos a el pequeño Emilio, ¿cierto? Y a su familia, que están todos muy preocupados por su condición de salud. Él sufre de leucemia, así que si usted está en el sur de nuestro país, está en Chillán, está en Concepción, está por ahí en los alrededores, vaya, ¿cierto? Done sangre, no le va a tomar más de un par de horas, ¿cierto? Hacer este procedimiento y va a poder contribuir para que esta familia, ¿cierto? Y este pequeñito Emilio también salga luego de esta situación. Pueden enviar también su comprobante, si tienen alguna duda pueden escribir al correo francisco@cortos.cl, también está apareciendo ahí en nuestra pantalla, para poder contribuir, ayudar, ¿cierto? Este es un llamado que hacemos desde Con Ojo Clínico para que puedan ayudar a través de la donación de sangre. Este fue el dato de utilidad de esta semana. Y estamos ya llegando al final de nuestro programa, capítulo previo. Ya la próxima semana vamos a estar con la Navidad muy encima, ¿cierto? Bueno, si usted tiene que comprar regalos todavía, está haciendo las compras navideñas, las compras de fin de año, recuerde nuestros consejos que le entregamos siempre todas las semanas. Trate de evitar las aglomeraciones, distanciamiento social, salga más temprano en la mañanita, o trate de privilegiar también la compra por internet si es posible, ¿cierto? La idea es que nos sigamos cuidando tanto nosotros como a quienes nos rodean. Use mascarilla, aunque haga calor. Yo sé que es complicado, no es tan agradable, ¿cierto? La mascarilla, sobre todo en este tiempo que las temperaturas están más altas, pero es muy importante que sigamos con el uso de las mascarillas y también con el lavado constante de manos. Si no se ha vacunado, hágalo. Busque información, instrúyase, si tiene dudas, consulta a los especialistas, vea nuestro programa, que es parte también del objetivo que tenemos nosotros semana a semana, ¿cierto?, de entregarles toda la información respecto a la pandemia y también a otros temas de salud. Dejamos hasta acá esta edición de Con Ojo Clínico, invitadísimas a que sigan en la compañía de Uchile TV, que les vaya muy bien, muy buenas noches.